Vamos a continuar con nuestro taller de predicación expositiva. Hoy vamos al tema número 13, preparando un sermón. Y vamos a continuar con este apartado que iniciamos desde la clase anterior, la reflexión teológica. Hoy estaremos viendo en esta clase la reflexión teológica, segunda parte. Desde la clase anterior nosotros colocamos esta pregunta: ¿qué es la reflexión teológica? Y nosotros contestábamos de la siguiente forma: la reflexión teológica es la forma en cómo nuestro texto se relaciona con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, es decir, cómo nuestro texto se relaciona con la Biblia. Y si hablamos de Biblia, nosotros explicamos desde la clase anterior también que la misma Biblia establece un principio fundamental, un principio absoluto, que nos enseña que toda la Escritura apunta a Cristo, que toda la Escritura se trata del Evangelio, se trata de la redención, se trata del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros decimos que en la reflexión teológica es cómo nuestro texto se relaciona con la Biblia, estamos nosotros diciendo cómo nuestro texto se relaciona con Jesús, se relaciona con la redención, se relaciona con el Evangelio. Cómo entonces nuestro texto se relaciona con la Biblia. Y explicábamos también en la clase anterior que esto nos va a enseñar a cómo acercarnos nosotros a la Biblia. Cuando nosotros entonces nos estamos acercando a la Biblia, nos estamos acercando a Jesús, porque toda la Biblia apunta a Cristo. Cuando nosotros nos estamos acercando a la Biblia, nos estamos acercando a la redención, porque toda la Escritura apunta a la redención. Cuando nos acercamos a la Biblia, nos estamos acercando al Evangelio, porque toda la Escritura apunta, se trata del Evangelio. Y concluíamos nuestra clase anterior señalando que entonces la forma en cómo nosotros nos vamos a acercar a la Biblia nos va a brindar un gran conocimiento del Señor, un gran conocimiento entonces hacia donde apunta la misma Escritura, que es el Señor Jesucristo, que es el Evangelio, que es la obra de la redención, etcétera. Pero también queremos añadir que en la forma en cómo nosotros nos acercamos a la Biblia, lo debemos hacer necesariamente bajo un conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Debemos de tener un conocimiento de un método histórico crítico, un conocimiento de teología bíblica y un conocimiento de teología sistemática. Vuelvo a repetir este punto que acabo de mencionar. Cuando nosotros nos vamos a acercar a la Biblia, ¿cómo debo yo acercarme a la Biblia? Entendiendo que la misma Biblia establece este principio de que toda la Escritura apunta a Cristo, apunta a la redención, apunta al Evangelio. Entonces, ¿cómo yo me debo acercar a la Biblia? El requisito que nosotros necesitamos para acercarnos a la Biblia es entonces contar con un conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Lo vamos a estar viendo en estas clases: un conocimiento de un método histórico crítico, un conocimiento de teología bíblica y un conocimiento de teología sistemática. Ahora, no quiero que estas palabras se malinterpreten. No acabo yo de decir que para acercarse a la Biblia, que toda persona para acercarse a la Biblia necesita de un conocimiento de un método histórico crítico, de una teología bíblica o de una teología sistemática. Porque si yo estuviese afirmando esto que acabo de decir, yo estaría entonces nulificando la obra del Espíritu Santo, quien ilumina nuestros corazones, quien nos trae la verdad de la Escritura y quien nos presenta a Cristo a través de la Escritura. Pero entendamos, esto va dirigido a hermanos que tienen el don de la predicación, hermanos que predican la palabra de Dios. Y entonces, en este sentido, por eso quiero hacer esta aclaración. Cuando yo estoy diciendo a ti, querido hermano, predicador, pastor, maestro en tu iglesia, que estás desarrollando este ministerio, esta función de la predicación de la palabra, de la enseñanza de la palabra de Dios, ¿cómo es que nosotros nos acercamos a la Biblia?
refiriéndonos a nosotros, entonces, es lo que yo estoy diciendo, nosotros necesitaremos de un conocimiento, de un método histórico crítico, de teología bíblica y de teología sistemática. Es a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, en este sentido, en este apartado de la reflexión teológica, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, nos acercamos hacia lo que la Biblia apunta, hacia lo que la Biblia está dirigiendo. El Señor Jesús, la redención, el Evangelio. ¿Qué necesito yo entonces para arribar a las páginas de la palabra de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, etcétera? ¿Qué necesito para arribar a la Biblia, las riquezas que contiene la Biblia? Necesitamos un conocimiento de estos tipos, un conocimiento de un método histórico crítico, de teología bíblica y de teología sistemática. En esta clase vamos a comenzar con este primer tipo de conocimiento, que es el método histórico crítico. Vamos entonces a ver este punto. No lo vamos a terminar en esta clase. Espero con la ayuda del Señor ser claro en lo que quiero transmitirles a cada uno de ustedes en relación al método histórico crítico. Nosotros habíamos señalado que cuando tenemos nosotros nuestro texto y cuando el texto de la palabra de Dios se predica aquí y ahora y a nosotros, nosotros, que ya desde clases anteriores nosotros hemos entendido a qué nos referimos cuando decimos nosotros, el aquí, el ahora, este trabajo se llama un trabajo de contextualización. Obtener el texto desde su original. Su original fue escrito en un momento histórico, en una cultura, en un idioma, etc. Y lo que nosotros vamos a hacer es transportarlo a través de los años, a través de la lingüística, a través del idioma, del lenguaje, de las formas gramaticales, etc. Y presentarlo a nosotros. Y presentar lo que significa ese texto sin sacrificar lo que originalmente quería mencionar o contiene ese texto. Ese trabajo es el trabajo de contextualización. Habíamos nosotros ya también señalado que este trabajo de contextualización lo estamos haciendo de manera momentánea a un lado cuando comenzamos con nuestro trabajo de la exégesis, y en este trabajo de la exégesis nosotros mencionamos que nosotros nos vamos a ocupar no en nosotros, no en la audiencia del aquí y del ahora, sino nos vamos a ocupar en la audiencia original, en ellos. ¿Qué es lo que ellos entendieron con ese texto que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que significó ese texto para ellos en ese momento que se dio ese texto? Y a partir entonces de este trabajo de la exégesis, explicaba yo desde la clase anterior, de aquí se va a derivar este apartado que estamos estudiando ahora, que es la reflexión teológica. Cómo mi texto se relaciona con toda la Biblia, cómo mi texto se relaciona con el Señor Jesucristo, con la redención, con el Evangelio. Como decía Spurgeon, leíamos una cita de Spurgeon y él decía que en cada texto a lo largo de toda la Biblia, sea Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que en cada texto nosotros encontremos el aroma de Cristo. ¿Dónde está Cristo en este texto que yo tengo del libro de Job, que yo tengo del libro de Primero de Reyes, etcétera? ¿Dónde está Cristo? Y esto es precisamente la reflexión, el trabajo que vamos a estar desarrollando nosotros en esto que estamos denominando la reflexión teológica. Ahora, si se tuviese una mala contextualización, bueno, ¿por qué se tiene una mala descontextualización? Lo hemos visto desde las clases iniciales, pero cuando se tiene una mala descontextualización, básicamente lo que está sucediendo es que nosotros estamos desacoplando la historia del texto y la estamos colocando al aquí, a la ahora, a nosotros, como nosotros lo estamos entendiendo. Y esto va a producir, como veíamos también en clases anteriores, una predicación ebria, una predicación inspirada, una predicación impresionista. Esto va a estar sucediendo cuando nosotros en el trabajo de contextualización quitemos la historia del texto. Por eso es muy importante el trabajo de exégesis, ver lo que históricamente se escribió,
qué significado tenía en ese momento para aquella audiencia a la que se escribió, cuál era el propósito, etcétera, etcétera. No quitar entonces la historia del texto. Y si nosotros desgraciadamente en estas predicaciones que tenemos el día de hoy, tan fugaces, tan instantáneas, sin letras, sin estudios, sin exégesis, sin hermenéutica, sin la dirección incluso del Señor, tenemos estas predicaciones ebrias, inspiradas e impresionistas. Lo que se está haciendo es quitar la historia del texto, y cuando quitamos la historia del texto, entonces estamos asumiendo que para la Biblia no es interesante la historia. Y si para la Biblia no es interesante la historia, entonces estamos anunciando la pelea del siglo. La Biblia está peleada contra la historia. Y esto es realmente muy peligroso y nos puede mermar todo el trabajo de predicación que nosotros tenemos. Permítanme colocar un ejemplo de lo que acabo de decir. Si nosotros quitamos la historia de las doctrinas, historia de los preceptos, historia del significado que contiene la Biblia, por ejemplo, ser cristiano. El día de hoy, vean con mucho cuidado. El día de hoy, para muchos, ¿qué significa ser cristiano? Ser cristiano significa Dios me perdona todo. Puedo vivir de una manera indisciplinada, puedo vivir de una manera irresponsable. Dios me perdona todo. Dios es amor. Para muchos, el ser cristiano el día de hoy significa que yo tengo derecho a todas las bendiciones de Dios, porque soy un hijo del rey, soy una princesa de Dios. Soy un heredero de las promesas de Dios, etcétera. Y entonces yo puedo reclamarle al Señor, puedo decirle, tú prometiste y tú lo vas a hacer. Yo no me tengo por qué enfermar, yo no tengo por qué sufrir, porque el Señor, porque yo tengo acceso a las bendiciones de Dios, y nada más es cuestión de que yo diga, Señor, tú lo prometiste, hazlo ahora. Ser cristiano para muchos dicen, no, si tú eres un cristiano realmente entregado, no, eso es legalismo. Un cristiano no necesariamente tiene que estar tan entregado. Se puede vivir un cristianismo light. Lo importante es que Dios conoce el corazón de cada persona. Eso es lo más importante. Para muchos que es cristiano el día de hoy, es prosperidad, es fama, etcétera, etcétera. Es brillar el nombre de uno a nombre de Dios. Espero que me entiendan este punto. Es decir, hay muchas personas que no son nada en la vida, que en sus vidas no brillaron en sus trabajos, no brillaron en sus escuelas, no brillaron en el contexto en el que se desarrollaron, y el día de hoy cuando vienen a Cristo comienzan a predicar, comienzan a servir y se sienten las estrellas importantes, los iluminados el día de hoy, y piensan que el cristianismo se trata de que, cuánto me usa Dios a mí y yo como brillo y yo soy una gran influencia, etcétera, etcétera. Para muchos, desgraciadamente, eso es ser cristiano el día de hoy. Para muchos el ser cristiano es yo me congrego cuando quiera y cuando pueda. No me estés exigiendo que me congregue forzosamente, que sirva en la iglesia, etcétera. Entonces todo esto, desgraciadamente, es el ser cristiano el día de hoy, porque está conceptualizado con las ideas del día de hoy, sacrificando todo lo que históricamente la Biblia nos aporta de lo que significaba ser cristiano. Y esto nos lleva entonces a una definición totalmente abstracta de lo que es el cristianismo. Ya no es ni siquiera una definición totalmente bíblica. Ser cristiano para mí es eso, todo lo que hemos visto. Se pierde una visión espiritual nacida de las letras de la palabra de Dios, y se pierde esta visión espiritual porque se ha perdido una visión histórica, porque no se entiende lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significaba, libro de Hechos, significaba este punto, un seguidor de Cristo, y si era necesario dar su vida por Cristo, ellos daban sus vidas, etcétera, y ese significado que históricamente nos marca el libro de Hechos, que nos marca la Biblia, lo que es ser
cristiano, pues debería de ser el mismo significado que debería de tener el día de hoy. No estar con estas concepciones totalmente subjetivas. Dios me perdona, tengo derecho a todas las bendiciones de Dios, un cristianismo light, etcétera. Esto es cristianismo. Esto nos podría librar de una visión totalmente abstracta. Y eso sucede porque hemos cortado esa parte histórica que contiene cada uno de los textos. Muy bien, ahora, en este trabajo de exégesis de nuestro texto, que nos vamos a abocar a la audiencia original, a ellos, tanto la audiencia de nosotros como la audiencia de ellos, vean aquí con mucha atención, no podemos nosotros borrar la historia, no podemos nosotros desacoplar la historicidad de los textos. Y en este trabajo de exégesis, cuando nosotros nos estamos abocando a ellos, a la audiencia original, obviamente también cuenta con un momento histórico, con un momento histórico-cultural, histórico-geográfico, etcétera, varias circunstancias que le dan a ese texto su particular forma de existir, hacia quién se dirigió, por qué se dirigió, etcétera, etcétera. Y a esto es a lo que me estoy refiriendo la historia del texto. Ahora, veamos con mucha atención. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Cada uno de los textos que nosotros tenemos, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, que apuntan a Cristo, que forman las Escrituras y que apuntan a Cristo, apuntan a la obra de la redención, apuntan al Evangelio, cada uno de esos textos, Génesis, Éxodo, etcétera, Mateo, Hechos, Romanos, etcétera, cada uno de estos textos están colocados en su historia. Cada uno de ellos tiene su propia historia. James Barr, un erudito del Antiguo Testamento, él es realmente un opositor de lo que nos estamos refiriendo nosotros a este aspecto de desacoplar la historia. Y James Barr, él se va contra la historia y él hace unas reflexiones muy peligrosas en este sentido. Veamos, miren, Lucas 24:27, nosotros ya desde la clase anterior habíamos establecido que aquí se genera un principio bíblico en el cual la misma Biblia está marcando que toda la Escritura se trata de Cristo, toda la Escritura se dirige a Cristo, se dirige a la redención, se dirige al Evangelio. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Todas las Escrituras apuntan, se relacionan con el Evangelio, principio bíblico. Muy bien. Ahora, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, como les mencionaba, tienen su historia. Y James Barr, un erudito del Antiguo Testamento, él decía lo siguiente. Tratándose del Antiguo Testamento, él decía, si nosotros colocamos la predicación cristiana en el Antiguo Testamento, es decir, contradice a lo que decía Spurgeon. Spurgeon en la clase anterior nos decía, a través de una cita que leímos de él, que en cada texto de la Biblia decía joven, y nosotros dijimos predicador, asegúrate de que en cada texto del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento puedas oler el aroma de Cristo, que veas cómo se relaciona este texto con Cristo. Lees Génesis, cómo se relaciona Génesis con Cristo, con la redención, con el Evangelio, etc. Y James Barr, entonces, él decía, especialmente en el Antiguo Testamento, si nosotros colocamos la predicación cristiana, es decir, si nosotros tratamos de ver a Cristo en el Antiguo Testamento, escuchen con mucha atención, él decía, nosotros entonces estamos silenciando el Antiguo Testamento y estamos silenciando el Antiguo Testamento para que haga ruido la predicación cristiana, para que se escuche entonces los conceptos, los significados de Cristo, del Evangelio, de la redención. Y lo que estaríamos haciendo nosotros en ese momento, dice James Barr, estaríamos reduciendo el valor del Antiguo Testamento. Y estaríamos reduciendo este valor del Antiguo Testamento
y el cristianismo sería algo totalmente impuesto. Entonces, él está viendo, y vean con mucho cuidado cuál es el peligro de desacoplar la historia de los textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. En este ejemplo, obviamente de James Barr, me estoy refiriendo al Antiguo Testamento, pero él está diciendo que cuando nosotros entonces tratamos de ver a Cristo en el Antiguo Testamento, estamos silenciando el Antiguo Testamento, estamos reduciendo el valor del Antiguo Testamento y estamos imponiendo entonces a Cristo, el aroma de Cristo. Y él dice entonces, la predicación cristiana, esa predicación cristiana que es impuesta en el Antiguo Testamento, que es forzada en el Antiguo Testamento, dice, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos cristianizando el Antiguo Testamento. No estamos obteniendo resultados cristianos. O sea, no estamos encontrando a Cristo en el Antiguo Testamento, lo que quiere decir él. Lo que se está haciendo es de manera forzada, Antiguo Testamento lo cristianizamos, punto. Todo de una manera, de una adhesión totalmente ciega, apunta a Cristo, apuntaría a Cristo y estaríamos imponiendo el cristianismo, ¿sí? Y James Barr hace esta pregunta y dice, bueno, ¿sí se puede predicar textos del Antiguo Testamento como textos cristianos sin sacrificar lo que significaron en su contexto histórico? Vea hasta dónde llega este erudito, vea el desafío de este erudito. Él está diciendo, ¿acaso será que sí se puede predicar textos del Antiguo Testamento sin que necesariamente, y estos textos como textos en los que encontramos a Cristo, pero que no sacrifiquemos lo que significó en su momento histórico? Y bueno, esta pregunta realmente no nos debe asustar. De hecho, nosotros vamos a hacer esta pregunta de otra forma. Nosotros desechamos la historia a favor de una fe espiritualizada, es decir, y mucha atención, porque nuestro trabajo como predicadores, cuando tu texto es un texto del Antiguo Testamento, nosotros nunca vamos a espiritualizar el Antiguo Testamento con el fin de obtener una predicación que hable de Cristo en el Antiguo Testamento, o con el fin de encontrar a Cristo, encontrar el Evangelio, encontrar la redención en el Antiguo Testamento. Nosotros no vamos a desechar la historia a favor de la fe, a favor de Jesús, a favor de la redención, a favor del Evangelio. No lo vamos a hacer espiritualizando, como decía James Barr, cristianizando el Antiguo Testamento. Otra pregunta que podríamos formular es, ¿el texto original debe perder su contexto histórico? Y ante este par de preguntas, ¿desechamos la historia a favor de una fe espiritualizada? La respuesta, ahora la daré. ¿El texto original debe perder su contexto histórico? A ambas preguntas, la respuesta es no a cada una de ellas. No desechamos la historia a favor de una fe espiritualizada, porque no necesitamos forzar el Antiguo Testamento para ver que el Antiguo Testamento apunta a Cristo, apunta a la redención, apunta al Evangelio. Y nosotros no vamos a perder el contexto histórico de cada uno de los textos del Antiguo o del Nuevo Testamento. Entonces la respuesta es totalmente no. Si lo hiciéramos, nosotros estamos entonces en una adhesión ciega, y ya hemos visto que una adhesión ciega nos llevará a una muy inexacta predicación, una predicación ebria, impresionista, etcétera, una predicación que está totalmente lejana a lo que el texto originalmente contenía. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, toda la escritura apunta a Cristo. Principio bíblico. Toda la escritura apunta a la redención, apunta al Evangelio, pero esto no significa que la escritura deba perder su contexto histórico. Mucha atención con esto. No significa que debemos de sacrificar la historia de los textos, los contextos de los propios textos. En nuestro texto, ahora aquí pueden ocurrir este par de problemas, y por eso este método histórico crítico. Nosotros tenemos nuestro texto, vamos a pensar por un momento un texto del Antiguo Testamento. Si nosotros nos
nos hundimos en todo el aspecto histórico, podríamos perdernos nosotros en todo el contexto histórico al grado de que no podríamos ver cómo se está relacionando ese texto con el Evangelio. Si nosotros leemos el libro de Génesis, por ejemplo, y lo leemos desde su contexto puramente y llanamente, extraordinariamente, de una manera totalmente desbordada desde su contexto histórico, tenemos el riesgo de que encontremos solamente historia y que no encontremos cómo es que ese texto se está relacionando con el Evangelio, con la redención, con el Señor Jesucristo. Porque toda la Escritura apunta al Señor, apunta al Evangelio, apunta a la redención. Otro problema que pudiera surgir es que, por un lado, o metemos demasiada historia o nos adentramos en la historia, o el otro punto es quitamos la historia. Y si quitamos la historia del texto, lo que va a suceder es una adhesión ciega totalmente. Tendrás una predicación impresionista, una predicación ebria, una predicación totalmente fuera de toda exposición, de toda predicación expositiva y fuera de todo lo que el texto mismo contenía y todo lo que el Espíritu Santo colocó en ese texto. Entonces tenemos estos dos peligros. O nos vamos a sumir en la historia o vamos a quitar la historia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer cuando tenemos nuestro texto para que no ocurra este problema o nos hundimos en la historia y decimos, oh, lo histórico, lo más importante, y aquí viene la luz en estos textos, o bien quitamos la historia? ¿Cómo podemos evitar esto? A través de este primer conocimiento que hemos mencionado. Yo dije al iniciar la clase y al terminar la clase anterior, cuando arribamos a la Biblia necesitamos estos conocimientos. Necesitamos conocimiento, método crítico histórico, teología bíblica, teología sistemática. Y entonces el primer conocimiento que necesitamos es un método crítico histórico. Ahora, ¿qué significa este método crítico histórico? Significa que vamos a reflexionar teológicamente sobre un texto sin comprometer su integridad histórica. Básicamente este es el método crítico histórico. Vamos al texto del Antiguo Testamento, a Éxodo, a Reyes, a Salmos, a Proverbios, etcétera. Vamos al libro del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, Mateo, Romanos, el libro de Hechos, etcétera, y nosotros vamos a reflexionar teológicamente sobre ese texto sin comprometer su integridad histórica. Es decir, no lo vamos a desacoplar de la historia. Vamos a ver ese texto, vamos a comprender qué significó ese texto en su momento histórico. Vamos a hacer después ese trabajo de contextualización, vamos a hacer ese trabajo de exégesis, etcétera. Pero este método crítico histórico nos va a ayudar. En otras palabras, cuando hablamos de un método crítico histórico, lo que estoy sosteniendo es que entonces nosotros, al estar reflexionando teológicamente sobre un texto sin comprometer su integridad histórica, atención, lo que yo estoy diciendo es que Dios nos promete que vamos a encontrar a Cristo en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Primero de Reyes, en Ruth, en Isaías, en Mateo, en Juan, en Romanos, en Gálatas, etcétera, etcétera, en cualquier libro de la Escritura, porque toda la Escritura apunta a Cristo. Ahora, vamos a terminar con esta pregunta. ¿Y cómo es que se va a desarrollar este método crítico histórico? Bueno, en la siguiente clase vamos a explicar con la Biblia cómo este método crítico histórico lo podemos desarrollar con la gracia de Dios y cómo es que entonces nosotros vamos a estar encontrando el aroma de Cristo desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis y no vamos a estar comprometiendo su integridad histórica de ninguno de los textos. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das, Señor, de tomar nuevamente esta clase. Danos paciencia, Señor, danos la fuerza, danos el entendimiento y sobre todo, ayúdanos hoy, Señor, te pedimos de manera especial, ayúdanos a encontrar a Cristo
en cada parte de la Biblia. Ayúdanos a oler el aroma de Cristo en cada rincón de las letras de la palabra de Dios. Señor, bendice tu palabra, Señor, bendice el esfuerzo de cada uno de nosotros, el empeño, Señor, para estarse preparando, y que tu palabra sea glorificada, sea exaltada, sea proclamada, Señor, porque cuando tu palabra se exalte, se proclame, Señor, dice Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y Señor, queremos que tú brilles con tu salvación a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.